Guillermo Ramírez. En contexto. En contexto. Hola amigos, Biblias adulteradas. ¿En qué consiste el error? ¿De dónde proviene ese error? Vamos a enfocar en este tercer video a este tema desde un enfoque de más actualidad. Esto es En Contexto y así comenzamos. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, mejor dicho, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice la Escritura: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada. Eso quiere decir que la adulteración de la Biblia ya era una preocupación para los apóstoles, así como fue para Jesús cuando habló de que no debía moverse ni una jota, ni una tilde, y todas esas cosas, y cuando habló de que pasaría el cielo y la tierra, pero su palabra no faltaría, y que todo ese libro de la ley tendría que cumplirse. En fin, pero sigamos con la pregunta: ¿de dónde proviene el error? Y la primera de ellas, ¿en qué consiste el error? Comencemos por responder en qué consiste el error, ¿ok? Hay una cantidad de libros no inspirados que ya de antiguo los tradicionalistas y los talmudistas del Antiguo Testamento, para venir un poco desde ese punto, ¿ok? Aunque hoy nos enfatizaremos más en el Nuevo Testamento, insistieron siempre en introducir y en adulterar la Biblia e introducir esos libros apócrifos, como ya lo hemos dicho. Pero esos tradicionalistas y talmudistas fueron resistidos por los maestros judíos. Los maestros judíos celosos de esa palabra, así como también por los profetas antiguos, quienes incluso reprendieron esa mala obra, así como Jesús y sus apóstoles ya eventualmente reprobaron y no hicieron referencia para nada con respecto a esos libros apócrifos con los cuales se pretendió adulterar el Antiguo Testamento, cosa que finalmente logró ya el catolicismo romano, porque el catolicismo romano, cuando publicó su Biblia, entonces introdujeron los libros apócrifos, como ya también lo hemos hablado, ¿ok? Entonces, hablemos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue sometido a un control de una corriente ocultista localizada en la ciudad de Alejandría. Esa corriente ocultista allá en ese país de Egipto se dio a la tarea de controlar y contaminar el texto bíblico, y se forjaron cosas, y ya más modernamente se creó la orden jesuita para que se ocupara precisamente de esa labor de adulterar las escrituras, sobre todo después de la Reforma. Me estoy refiriendo cuando arreció su trabajo esa orden jesuita, ¿sí? Cuando surgió la Reforma y ellos montaron lo que fue la contrarreforma católica, ¿sí? Y la Biblia cayó bajo la autoridad del papado. Bueno, ya estaba bajo esa autoridad, y ellos, claro, estaban ya adulterándola, y luego surgieron los reformadores, quienes comenzaron a traducir las escrituras, como también hemos dicho, a las lenguas vernáculas, alemán, español, inglés, incluso portugués, la Biblia de Almeida, la Biblia en portugués, ¿sí? Y todo el que se ocupaba de ese trabajo era sometido al tribunal de la Santa Inquisición, y muchos fueron aniquilados. Uno de los que se salvó fue Joao de Almeida, quien tradujo la Biblia al portugués, sí, por cierto, basándose bastante en la Reina Valera en español, y se salvó
habiendo sido condenado como hereje a la muerte, se salvó porque un amigo de mucho poder político pues intercedió por él y lo pudo salvar providencialmente. Pero ese tribunal era inflexible, era fuerte para quemar a las personas y era una de las estrategias de la contrarreforma para aniquilar, para hacer morir, para ahogar la reforma protestante. Así se comenzó a surgir ya más modernamente en estos últimos tiempos, y estamos hablando de en qué consiste el error. El error consiste también en el hecho de que ya más modernamente, como les decía, la crítica textual, que es una escuela de biblistas, se abrogaron para sí la potestad de hurgar y de manipular el texto bíblico, basados en una premisa teológica y biblística en la cual decía que la escritura tuvo una transmisión, y ellos lo detallan así: transmisión, corrupción y restauración. ¿Ok? Hubo una corrupción, primero hubo una transmisión, ni siquiera hablan de inspiración, sino una transmisión que fue, digamos, el proceso original donde los profetas recibieron la escritura. Ellos lo describen así, ¿sí? Pero luego, por 1500 años se produjo una corrupción, y a causa de esa corrupción, ya estos biblistas se han ocupado y se han tomado para sí una tarea de manipular la Biblia y hacer una presunta restauración, ¿sí? Y esa restauración, o presunta restauración, incluyó el retiro de versículos. Por eso encontramos Biblias que no tienen versículos, se les han sido retirados, como ya también lo hemos mostrado en los anteriores programas. Versículos en el Nuevo Testamento, estamos hablando a un párrafo entero, párrafos como Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20, pues ellos han retirado de muchas de esas Biblias protestantes, sí, que ahora protestantes, porque la sociedad bíblica, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, ¿ok? Fue influenciada por el catolicismo, y bajo esos criterios de esa alta crítica fueron retirando versículos, fueron retirando párrafos enteros, como le dije, el de Marcos 16, 9 al 20, y donde no lo retiraban ponían una acotación donde decían: este párrafo no existe en los manuscritos más antiguos, según el criterio de ellos, ¿sí? Y según los textos que ellos utilizaron, ¿sí? Y vamos a ir hablando de esa cosa. Pero por otro lado también Juan 8 fue menoscabado, fue mutilado, y le colocaron también esa acotación: no existe. Y cuando hablamos de Juan 8 nos estamos refiriendo al acontecimiento que tuvo lugar entre Jesús y la mujer adúltera. Entonces imagínese usted, textos tan importantes como esos que han sido predicados por la iglesia, y por eso la iglesia está tan preocupada. Me refiero a la iglesia cristiana verdadera, porque esa mutilación está allí, ¿ok? Así como también ellos empezaron a elaborar una redacción de sus versículos favorable a los dogmas católicos, o sea, a la siempre Virgen María, ¿ok? Y a otros dogmas, sobre todo a la siempre Virgen María, incluso a la concepción, a la inmaculada concepción de María, o sea, según la cual María no solamente fue virgen cuando concibió, sino que también ella misma nació, digamos, de un parto virginal, y que ella misma nació virgen y siempre ha sido virgen. Ese es otro dogma ahí que ellos me tienen colocado allí. Entonces, esas traducciones fueron favorables a esos criterios, ¿ok? Entonces, hablemos de la segunda pregunta: ¿de dónde proviene el error? Lo que hablábamos era en qué consiste el error. Es una cosa tremenda, y ustedes lo van a revisar después, ¿ok? Sobre todo en el Nuevo Testamento, que es el que estamos enfatizando ahora, proviene de las fuentes, de sus fuentes que son utilizadas para ser producidos estos Nuevos Testamentos, de las Biblias modernas que están siendo adulteradas, ¿correcto? También de la formación de sus biblistas, de sus bibliólogos y de las editoriales productoras.
Todo esto lo vamos a detallar en lo adelante, pero enfoquémonos en la fuente originaria de ese trabajo que ellos hicieron, ¿ok? Entonces, todo esto podemos analizarlo pensando en un texto que ellos llamaron, que se llamó el Codex Vaticanus, el Codex o el Código Vaticano, ¿ok? El Código Vaticano fue publicado por allá en el siglo IV por la Iglesia Católica y estuvo allí fuerte, ¿ok? Y se unió ya posteriormente, ellos lo unieron al Códex Sinaítico, ¿sí? Y esto dio lugar al Codex o al Código Alejandrino, ¿sí? Código Alejandrino que se confrontó al rollo o a los rollos del texto palestinense, o sea, el Codex que sí es antiguo, el Codex Alejandrino, por allá, vamos a decir más adelante del siglo V, por allí, ¿sí? Ese lo confrontaron a los rollos que utilizaba Jesús y que desde Esdras venían en la escritura y que Jesús avaló, y como lo hemos dicho en los anteriores programas, ¿sí? Y de allí surgió lo que ahora se llama el texto crítico, ¿ok? El texto crítico, y de todo ese mover de cosas surgió también la Vulgata Latina, ¿sí? La Vulgata Latina, que fue el trabajo de Jerónimo de Estridón. En fin, así fue siendo manipulada la escritura y siendo alterada, ¿ok? Entonces, todo ese criterio de transmisión, corrupción y restauración en el cual ellos se introdujeron, ¿sí? Los biblistas de la alta crítica y del catolicismo, ¿sí? Dio lugar a que ellos tenían potestad para modificar la escritura, porque supuestamente ellos estaban ayudando a Dios, haciendo una reforma, porque la iglesia tuvo, según ellos, 1500 años, unos textos adulterados, ¿sí? Porque fueron transmitidos, pero después fueron corrompidos, y entonces ellos ahora lo están adulterando, y por eso ellos cada vez, que si en la nueva versión internacional, que si en la nueva traducción viviente, que si, en fin, aquí por ejemplo está la nueva traducción viviente, que ya se convirtió en un clásico y que inicialmente, en una Biblia protestante se supone, fue hecha con los libros apócrifos. Este Nuevo Testamento que procede de una versión que se llama la versión, la traducción en lenguaje actual, que distribuye el ministerio de Billy Graham, y también, como también les he mostrado, esta otra versión que se llama La Palabra de Dios para Todos. Allí están faltantes muchos versículos, y en esas cosas, aunque son obras supuestamente protestantes, está la manipulación que ellos están haciendo, ¿ok? ¿Y para qué? ¿Y en qué se basan ellos para hacer tal manipulación? Bueno, su basamento está en la ciencia, en el supuesto encuentro, los últimos descubrimientos, su paleografía, todos sus trabajos, ¿ok? Y sus descubrimientos, ¿sí? Y en una premisa según la cual ellos querían presentar a la Biblia en una forma más comprensiva al lector, ¿sí? Una forma más comprensiva al lector, y además solapadamente darle un aval a los dogmas católicos. Entonces, queridos hermanos, de ese texto crítico, que es de donde surge el trabajo de estos biblistas, que es oscuro, que es terrible, y que vamos a irle analizando todavía un poco más, ¿ok? Ese texto crítico del cual surgen todas esas manipulaciones de la Biblia, lo enfrentaron al texto recibido, que fue el texto en base al cual fue traducida la Biblia por Reina Valera, fue traducida por Lutero, fue traducida por Almeida al español, al portugués, fue traducida en la Biblia King James al inglés. Producto de ese avivamiento, porque fue un gran avivamiento, eso de traducir la Biblia a los idiomas vernáculos, ¿ok? A través de fuentes
confiables, porque se utilizaron fuentes confiables, fuentes en coito, en siriaco, fuentes en arameo, fuentes en etíope y en muchas otras lenguas, ¿ok? Las fuentes que manejaba la iglesia, porque a todas esas fuentes y a todos esos manuscritos, que eran muchísimos más que los manuscritos que manejaban el texto crítico, los cuales manejaban solo 2 manuscritos, que como decíamos, el texto vaticano y el texto sinaítico, claro, algunos otros más, pero no tanto como lo que manejó la Reforma Protestante para hacer su trabajo. Además de que todo ese trabajo bizantino, todo eso, esa familia bizantina, a contraposición de la familia alejandrina, que estaba en Egipto, en el centro digamos, del ocultismo y de todas esas cosas, ¿sí? Esta familia alejandrina, o mejor dicho, la familia bizantina, se encontraba en Bizancio. Y bueno, es una ciudad moderna hoy en día, pero allí la iglesia era floreciente, la iglesia era pujante. Allí los apóstoles se movieron, hubo una obra dinámica y eso produjo las escrituras originales, ¿ok? De allí surgieron muchos manuscritos, de allí, de esa vida de la iglesia, surgió un avivamiento grande y todas estas cosas importantes. Entonces ellos confrontan el texto crítico con el texto recibido y ellos atacan el texto recibido y dicen que es un texto no autorizado, que es lo que usó Reina Valera. Sobre todo tratan de golpear a la Reina Valera, no tanto a la 1960, porque ya la 1960 fue adulterada porque ya estaba en manos de la Sociedad Bíblica Unida, de lo cual voy a hablar más adelante, ¿ok? Y entonces ya venía una adulteración allí. Bien, así respondemos un tanto de dónde proviene este error y vamos a ir destapando todas estas cosas, ¿ok? Por ahora te pido que te suscribas, dame una ofrenda a nuestro ministerio, una ofrenda. Te vamos a pedir esa ofrenda. Suscríbete y también solicita un PDF muy bonito, muy bueno, muy amplio que tenemos, que se llama El Glosario Biblístico, ¿sí? Que te va a ilustrar mucho en cuanto a todos estos conceptos y en los cuales vas a conseguir también enlaces de internet para tu estudio y para todas tus cosas. Así que no dejes de ver el siguiente video y vamos a seguir analizando estas cosas en cuanto a la adulteración de la Biblia. Esto es En Contexto.